Shalom, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una cápsula más de unos minutos de sentido, vitamina para el alma. Buenas noches. Esta semana leemos la perashá de Pinhas. El relato de Pinhas es sorprendente. Pinhas era nieto de Aarón a Cohen y a su vez también era sobrino directo de Moshe, ya que la madre de Pinhas era hermana de Tzipora, esposa de Moshe Rabbeinu. La Torá nos relata que Pinhas encuentra a uno de los príncipes del pueblo de Israel manteniendo una relación con una de las princesas de la casa de Midian, y por cuanto de que ellos lo estaban haciendo de una manera pública y desafiante, mostrando que su deseo estaba por encima de la voluntad colectiva de mantener una armonía bajo la voluntad de Hashem y el mandato de la Torá. Y entonces se levanta Pinhas, toma la ley por las manos y los mata a los dos. Y la Torá nos parece decir un mensaje doble. Por un lado, la Torá nos dice, Bekanó et kinati, porque él celó mis celos. Es decir, hace despertar un sentido en Dios que no era un sentido normal. Un fanatismo que hace despertar un sentimiento ajeno a la normalidad, al balance que hay entre nuestro pensar y nuestro sentir. Porque no siempre hay que atacar con nuestro sentido, incluso que sea un buen sexto sentido. Y además de todo, ¿quién le dio a Pinhas el permiso para tomar la ley en sus propias manos? Si tienes un problema con unas personas, llévalos al tribunal y que ellos sean juzgados. Pero por otro lado, la Torá nos dice que les da un Beriti Shalom, que a Pinhas le es dado un pacto de paz, un premio, por haber sacado ese sentimiento de fanatismo que le permitió hacer énfasis en que el cumplimiento de la Torá es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y hay veces no nos queda de otro más que actuar ahora, porque si no es ahora, nunca, no tendremos nada que transmitir, porque habremos perdido la oportunidad de santificar, de fortalecer, de hacer sentir que los pilares del pueblo de Israel, nuestra ideología y nuestro pensamiento son sólidos a través de la acción de cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo hacemos en el momento oportuno, ese momento oportuno no vuelve. Y la Torá le da un premio a Pinhas y le dice que todos sus descendientes van a ser Kohanim. De hecho, el Talmud de Sanedrín nos dice que todos los Kohanim en el primer templo, todos eran hijos tras hijos de Elazar y de Pinhas. Es decir, que la Torá lo premia por su acción. Pero entonces nosotros podemos preguntarnos una pregunta que es la que se preguntan nuestros comentaristas alrededor de la acción de Pinhas. Cuando nosotros vamos a juzgar a una persona, tenemos que preguntar si lo que ha hecho está bien y si lo hizo con buena intención o se lo hizo con mala intención. ¿Qué importa quiénes son sus padres? Tal y como nos trae la Torá aquí repetitivamente, porque ya lo mencionó en el fin de la otra perashá, de que es Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen, que es Pinhas hijo de Elazar y hijo de Aarón a Cohen. Y Rashi nos dice, el comentarista por excelencia nos dice, no vayas a pensar de que tenían razón los que se reían de Pinhas y le decían, este fanatismo te viene de tu abuelo Yitro, que vino y se convirtió al pueblo de Israel por un interés propio. Y entonces él era un fanático que iba de un lugar a otro y tú de él heredaste este sentido. La Torá viene y nos da un testimonio y nos dice, no es un nieto de Yitro solamente, es un nieto principalmente de Aarón, que sobre Aarón está escrito que es Ohev Shalom, Verodev Shalom, que ama la paz y persigue la paz.
Y entonces queremos enmarcar este acto de fanatismo, este acto de dificultad de entender dentro de un marco de búsqueda de paz, de búsqueda de armonía social. Y la respuesta está, Kli Yakar, uno de los comentaristas más bonitos a la Torá, nos dice que cuando vemos nosotros en la Torá y en el universo en general, de que una persona hace una acción que es totalmente irracional y que es totalmente out of the box, fuera totalmente del contexto del pensamiento natural del ser, y la Torá nos trae un testimonio sobre el caso de Pinhas, no es porque a él se le ocurrió, porque a nadie de nosotros se nos ocurre hacer una cosa totalmente fuera del contexto. Si se nos ocurre, es porque hemos mamado en nuestro hogar una educación que nos supone una fortaleza, una píldora que tenemos guardada en un bolsillo secreto y la podemos utilizar, sacarla para utilizar en un momento delicado. Y la educación en nuestra casa nos da un sexto sentido, una lógica que nos permite decir cuándo tenemos que utilizar esa herramienta. Y esto es lo que la Torá nos dice 2 veces, haciéndonos matiz de que Pinhas era un nieto de Elazar, un hijo de Elazar y un nieto de Aarón a Cohen. Nos dice la Torá de que él, por pensamiento propio, no hubiera sido posible llegar a eso, pero por cuanto que se educó en una casa que buscaba la paz y que encontró la paz y que perseguía la paz y se educó a sus hijos y a sus nietos a perseguir la paz, entonces Pinhas es fidedigno de hacer entender que en el pueblo de Israel existe un espacio para el fanatismo. No busco decir que tenemos que ser fanáticos, pero si en el pensamiento no hay un sentido de fanatismo, tampoco habrá un sentido de naturaleza a corresponder con nuestra responsabilidad de hacer y perseverar el judaísmo por una generación más, que es muchas veces como objetivo último lo que más importa. Shabbat Shalom.